Amado Señor, gracias te damos, Padre, porque nos has permitido alabar tu enorme nombre, Señor. Gracias, Padre, porque nos has traído, Señor, nuevamente a este tu hogar, Padre, y te pedimos, bueno, esperamos, Señor, que te hayas gozado con esta alabanza, Señor, y bueno, sobre todo con nuestro corazón, Señor, pues esperemos que esté, bueno, tú conoces nuestros corazones, Señor, y te pido que nos limpies, Señor. Y asimismo como nos purifiques, Señor, nos limpies, asimismo nos hagas receptibles, Señor, ante tu palabra, este mensaje que va a dar tu siervo, Señor. Pues primeramente dale a tu siervo, Señor, la capacidad de hablar, Señor, que sea palabra tuya, Señor. Y bueno, Padre, que a nosotros danos ese deseo, Señor, de recibir tu palabra y no solamente pues quedárnoslas nosotros, Señor, sino como decía la lectura inicial, a ser hacedores de la palabra y lo que aprendamos aquí, Señor, ponerlo por obra, Señor, porque sabemos que todo lo que recibimos es para nuestra edificación, Señor, y asimismo podemos nosotros edificar a las personas de allá afuera, Señor. Gracias, Señor, te damos y te pedimos todo esto a través de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Damos muchas gracias a nuestro Dios que nos da la bendición de estar nuevamente en este lugar, un lugar que hasta hoy nos ha continuado prestando, porque todo es suyo, ¿verdad? Y bueno, pues aquí estamos otra vez, gracias a Dios por cada uno de los presentes y pues aquellos que sobre todo hicieron un esfuerzo de venir de más lejos o un poco quizá enfermos, pero aquí están queriendo darle la honra y la gloria a nuestro Dios. Y vamos a tomar el tema de hoy. El tema de hoy se titula El amuleto del cristiano. El amuleto del cristiano. Bien, empecemos con pues que no lo he prendido. Con razón. Ahora sí. Ahora tampoco. Ok, ya estamos. Bien, vamos a comenzar con la introducción. El Señor Jesús en una ocasión contó la historia que leemos ahí en Mateo capítulo 21, de los versículos 28 al 31, y dice así: pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Y hasta ahí dejamos la lectura de la Biblia. Y yo les pregunto, ¿están ustedes de acuerdo con lo que dijeron estos hombres? ¿Que el primero fue el que hizo la voluntad de su padre? Bien, y ahora les pregunto, ¿a cuál de los 2 hijos te pareces tú? ¿A cuál de los 2 hijos te pareces tú en tu relación con Dios? ¿Al primero, que sí hizo la voluntad, o al segundo, que dijo que sí la iba a hacer, pero no la hizo? A mí me llama la atención del segundo, que le dice: sí, Señor. Le llama Señor, pero no lo obedeció. Muchos cristianos el día de hoy se parecen a este segundo hijo. Le dicen a Jesús Señor. Y si no, por ejemplo, fíjense ustedes, escúchense a ustedes mismos o escuchen a otro hermano, porque a veces uno mismo pues se va a hacer trampa, pero escuchen a otra persona cuando hace una oración. ¿Cuántas veces dice Señor? Sí, Señor, te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, que me sane, Señor, porque mira, Señor, yo necesito, Señor. Y a veces hasta dicen 15, 20 veces Señor.
¿Sí se han fijado? Pero, ¿de veras es Señor? Para empezar, si es Señor, ¿cómo deberíamos decir? No deberíamos decir, te pido Señor, que me dé Señor, que haga Señor, que mira, permite Señor. Deberíamos decir, ¿qué quiere Señor que yo haga? Aquí estoy a tus órdenes, Señor. ¿Qué se te ofrece el día de hoy que haga para ti? Así se le dice a un Señor, ¿no creen? No se le pide y se le pide y se le pide y se le pide. Se le dice, ¿qué quieres que yo haga? Así también, no se preocupen, así también eran los discípulos en tiempos de Cristo, igualitos a los de hoy, que le decían Señor, pero no hacían lo que Él decía. Por eso le reclamó allá en Lucas 6:46, les dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Fue una reclamación de Jesús a los cristianos de aquel tiempo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? De esto aprendemos que Jesús, más que declaraciones, ¿qué quiere? Obediencia. Más que le estemos diciendo quién sabe cuántas veces Señor, lo que quiere es, a lo mejor no le digamos ninguna vez Señor, pero sí que le obedezcamos como Señor. Bueno, punto y aparte a la introducción y pasamos al punto número 1 del mensaje, los amuletos. ¿Qué son los amuletos? Sabemos que los amuletos son objetos en los que las personas tienen puesta su fe, en que ese objeto les va a proteger de algún daño, algún peligro, o que les va a dar buena suerte, les va a ir bien gracias a ese objeto que se le llama amuleto. Entre los que usa la gente, por ejemplo, doy muy poquitos ejemplos, está muy conocido usar una pata de conejo, por ejemplo, ¿verdad? Una pata de conejo. Otros que pueden tener más acceso que a los conejos pueden usar una herradura de caballo, ¿verdad? También dicen que por ahí se usa esto como un objeto de buena suerte. Otros, si no tienen un objeto, pues cruzan los dedos, ¿verdad? No, cruzo los dedos para… la hermana Carmen dice que traer $1 trae buena suerte, $1 en la bolsa, ¿verdad? Hay muchas cosas, ¿no? Otros que se ponen ropa de cierto color y así les va a ir bien este año, ¿verdad? O van a tener amor, o van a tener prosperidad, quién sabe. Hay muchas cosas, hay gente que trae algún objeto en particular que dice, bueno, esta camisa cuando me la pongo gana el Cruz Azul, ¿verdad? Y se la ponen cuando están viendo el partido de fútbol y cosas así, ¿verdad? Hay objetos que utiliza la gente pensando que eso le va a dar buena suerte. Pero también hay otros objetos que les podríamos decir, bueno, antes de eso yo les preguntaría, ¿en verdad servirá usar estos amuletos? ¿De veras servirá usar esos amuletos para lo que la gente cree que les va a servir? ¿Verdad que no? Bueno, pero ¿qué les parece algunos amuletos, entre comillas, cristianos? Amuletos que podrían llamar cristianos, entre comillas. Por ejemplo, aquí tengo gente que se pone así un collar, ¿verdad? Lo trae en el cuello, un collar con un crucifijo y lo traen ahí, siempre ahí. A veces ni para bañarse se lo quitan. Trae su collar con su crucifijo. Como que piensan que trayéndolo los va a proteger, no les va a pasar nada malo, ¿verdad? O les va a ir bien. Otros lo traen pero en el carro, colgado en el carro. Yo he visto muchos carros que traen así colgado, así en el espejo del parabrisas, ¿verdad? Traen colgado y el crucifijo. Piensan quizá que trayéndolo ahí no van a tener algún accidente automovilístico, van a ser protegidos por ese crucifijo que traen ahí. Otros quizá traen una imagen de un santo, de una santa, de una virgen, no sé, en la cartera, ¿verdad? O pegada ahí en el coche o en alguna parte, ponen su imagen de San X y piensan que así
les va a ir bien, van a estar cuidados, van a estar protegidos. Son ejemplos de amuletos que podríamos llamar, entre comillas, cristianos, ¿verdad? Porque es un crucifijo, no es cualquier cosa. No es una herradura de caballo, es una cruz donde se pone una figura que representa a Jesús. En fin, les vuelvo a preguntar, ¿servirá de algo usar estos amuletos cristianos? ¿Les traerá buena suerte, prosperidad, protección usar estos amuletos cristianos? Bueno, pero ¿qué les parece entonces objetos usados por cristianos? Ya no amuletos cristianos, sino amuletos que son usados por cristianos. Ahí me refiero a ustedes y a mí, que usamos. Por ejemplo, un texto de la Biblia colgado en la pared, en la sala de la casa, o en la recámara, o en el refrigerador, ¿verdad? Un texto de la Biblia ahí. Un texto, por ejemplo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero ponen textos que los ignoran realmente los habitantes de la casa. Yo y mi casa serviremos a Jehová, pero ninguno de los de la casa sirven a Dios para nada. ¿En qué ministerio están trabajando? En ninguno. Pero ahí tienen su texto colgado. Otros lo tienen en el cuarto donde se duermen, en la recámara. En paz me acostaré, Salmo 4:8, y así mismo dormiré. Pero llegan a la cama a acostarse y peleados con la mujer o peleados con el marido. ¿Y el texto qué? Bien, gracias. Otros traen, por ejemplo, una pluma con un versículo de la Biblia. Yo tenía una, pero ya se me perdió, para enseñárselas, ¿verdad? Pero sí traen su pluma y un versículo de la Biblia, ¿no? Pero con esa misma pluma de repente por ahí le escriben alguna insulto a una persona, que le mandan un recadito. Con esa pluma que tiene su texto bíblico escriben por ahí algunas mentiras. Y entonces el versículo, ¿para qué es? Otros quizá, y muchos, una silueta de un pez. Traen la silueta de un pez ¿dónde la traen? En el carro, ¿verdad? Casi siempre en el carro. Pero manejan como ni los impíos manejan, ¿verdad? Altas velocidades, muy por encima de lo que dice el reglamento de tránsito o los límites marcados, brincándose los rojos, como si nada, y si alguien se les atraviesa, olvídense, el claxon luego se oprime 5 veces seguidas, ¿verdad? O se saca la mano y se dice alguna seña obscena. Y la siluetita del pez, ¿qué significaba? Mejor que la quiten, ¿verdad? Mejor no la pongan. Están dando un mal testimonio. Pero son objetos que usan los cristianos para que digan: yo soy cristiano, véanme. Mejor que no sepan que es cristiano. Yo les platicaba hace algunos tiempo, ya creo que algunos años, de un pastor que comentaba que se encontró en la calle a dos hombres que venían caminando en sentido contrario, uno de ellos bien borracho, así apenas pudieron sostener, y cuando se encuentran, el pastor le dice: oye, mira amigo, mira, este es el hombre que me ganó para Cristo, te lo presento. Esa clase de testificaciones o testimonios mejor no, ¿verdad? Mejor no hacerlos. Bueno, les vuelvo a preguntar, ¿nos dará buena suerte o protección tener en el carro o en la casa alguna de estas cosas?
¿Tenerlas nos dará protección? ¿Nos dará alguna garantía? Y no me malinterpreten, no es que sea malo tener estas cosas o usar estas cosas, no está mal. Lo que está mal es lo que piensa la persona que las usa. ¿Con qué propósito lo hace? Para testificar, para exhortarse a sí mismo cuando lee ese texto y el texto le está diciendo un mensaje a él mismo para corregir algo de su conducta, o lo tiene ahí porque cree que al ponerlo allí tiene cierta protección de Dios por haber puesto eso. Todo depende entonces de lo que piensa la persona que está usando el objeto o que está poniendo un texto bíblico o una cosa así. Si dice, yo pongo un texto bíblico en la sala para que si se llega a meter un ladrón no me vaya a robar en la pantalla plana que acabo de comprar ahora con el aguinaldo, porque está ahí un texto de la Biblia. ¿No, verdad? Bueno. Punto número 2, le puse la caja mágica de Israel. La caja mágica de Israel. ¿De qué les voy a hablar? Miren, durante la peregrinación del pueblo de Israel por el desierto, Dios ordenó a Moisés, que era el que lo estaba dirigiendo humanamente hablando, Dios ordenó a Moisés que construyera un objeto muy especial. Vamos a leerlo, está un poquito larguito, pero está interesante. Éxodo 25, del 10 al 21. Dice, harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio. Acuérdense que el codo más o menos es como medio metro para redondear. Entonces, 2 codos, ¿qué sería? 1 metro. Y medio codo serían 25 centímetros, ¿verdad? Entonces, 1 metro con 25 centímetros. Y su anchura de codo y medio serían como unos 75 centímetros. Y su altura de codo y medio, lo mismo. Entonces van a hacer un arca, una caja de madera de acacia con estas dimensiones. Lo dice, y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera. O sea, esa madera iba a ir recubierta por dentro y por fuera de oro puro. Y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Entonces están imaginando una caja, hagan de cuenta como esa caja, pero más grande. En las esquinas lleva unas argollas y por ellas van a atravesar 2 varas de madera de acacia forradas de oro, cubiertas de oro. Y se iban a utilizar para poder cargar la caja, porque nos imaginamos que estaba pesada. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. ¿Qué es eso del testimonio? Pues eran los 10 mandamientos, ¿verdad? Que Dios le daría a Moisés. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio, las mismas dimensiones que la caja o el arca. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo. Los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines. O sea, era la misma pieza tallada y en sus 2 extremos. Dice, y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, y sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. O sea, ese propiciatorio era como la tapa de la caja, ¿verdad? Que iba encima. Bueno,
y dice, y de allí me declararé a ti, le está diciendo Dios a Moisés. ¿De dónde? De ahí del arca, de donde está el propiciatorio. Dice, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Quiero subrayar esta parte. Era desde ese objeto precioso que Dios le hablaba a Moisés, para que a su vez Moisés le dijera la voluntad de Dios al pueblo de Israel. Era desde ese objeto. Tú vas a acercarte ahí, de ahí yo te voy a hablar a ti y tú les vas a dar el mensaje al pueblo de Israel. Ese objeto, esa caja, se llamaba como el arca del pacto. El arca del pacto. El arca del pacto. Ese objeto, o sea, el arca del pacto, era una pieza hermosa y muy valiosa. No solamente era valiosa por los materiales del que estaba hecha, madera preciosa, además cubierta de oro por dentro y por fuera. No solamente era valiosa por lo que tenía dentro el arca, sino también era valiosa porque desde allí se comunicaba Dios a su pueblo por medio de esa caja, por medio de esa arca. ¿Me expliqué bien? Por eso era muy valiosa. Era entonces un símbolo de la presencia de Dios con el pueblo. Bien, pues pasaron muchos años. Cuando la nación de Israel, eso fue cuando estaban apenas iniciando la travesía de los 40 años en el desierto. Pero cuando ya pasaron los 40 años y entraron a la tierra prometida, tomaron posesión, la conquistaron y ya empezaron a vivir en ella. Entonces, en aquel tiempo, cuando ya ocupaban la tierra prometida, en un principio, Israel, la nación de Israel, era gobernada por un sumo sacerdote. En el momento en que lo vamos a hablar, nos vamos a hacer referencia, era el sumo sacerdote llamado Elí, que tenía dos hijos, uno llamado Ofni y el otro llamado Finees. Dos hijos. Esos dos hijos también eran sacerdotes y auxiliaban a su papá en el ministerio de dirigir al pueblo de Israel en las cuestiones espirituales. Pero resulta que estos dos hijos eran unos hijos que tenían una vida muy indecente, muy inmoral, de mal testimonio ante Dios y ante el pueblo. Eran dos hijos que quizás se parecen a muchos dirigentes el día de hoy. Eran ladrones, menospreciaban las ofrendas de Dios, tomaban de las ofrendas de Dios una parte que no les correspondía. Cualquier parecido con los que se llaman apóstoles y profetas y cosas así el día de hoy es pura coincidencia quizá, ¿verdad? Ladrones como Ofni y Finees, que tomaban de las ofrendas una parte que no les correspondía. Y además de eso, dice la Biblia, se acostaban con las mujeres que estaban a la puerta del tabernáculo de reunión. El tabernáculo era esa tienda donde en su interior, ¿qué estaba? Entre otras cosas, estaba el arca del pacto, allá adentro, en la parte que se llamaba la Santísima, ¿verdad? Porque había dos divisiones, un lugar santo y un lugar santísimo. Y en ese lugar santísimo, ahí estaba el arca del pacto. Y todo esto a cargo de Ofni y Finees. Así estaban las cosas. Dice el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 17 y luego el versículo 22. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Estaban robando de las ofrendas de Dios. Pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Así que así estaban de mal las cosas
en el pueblo de Israel, especialmente en los dirigentes espirituales del pueblo de Israel. Y óigame, cuando los dirigentes espirituales andan mal, ¿cómo estará el pueblo? ¿Verdad? Cuando los dirigentes andan mal, ¿qué se puede esperar del pueblo también? Y así estaban de malas cosas cuando de pronto los filisteos, un grupo que ya sabemos siempre ha sido o siempre fue enemigo de Israel, se levantó para pelear contra Israel en un lugar que se llama Afec, que está situado en las afueras de lo que hoy es Tel Aviv, la capital actual de Israel, la capital política. Allí se levantan los filisteos para luchar contra los israelitas, y los israelitas van y presentan batalla, se traba la batalla, y en esa primera batalla ganan los filisteos. Y salen como unos 4,000 personas malheridas de parte de los israelitas. Imagínense. Eso pasa en la primera batalla, pierden los israelitas. Al verse derrotados en esta primera batalla y aterrorizados de que ya cuando continúe la guerra, los filisteos los vayan a conquistar y los conviertan en sus esclavos, entonces ellos toman una decisión. Primero de Samuel capítulo 4 versículos 3 al 7 dice: cuando volvió el pueblo al campamento, por cierto, ese lugar Afec quedaba como a un día de camino de Silo. Silo era el lugar, era la ciudad donde estaba el tabernáculo de reunión, donde a su vez adentro estaba el arca del pacto. ¿Ok? Es un dato que les quería decir. Bueno, cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? ¿Qué les suena esta pregunta? ¿A qué les suena? ¿No les suena que de repente le hemos dicho nosotros también? Hacemos algo mal y nos va mal. ¿Y luego a quién le echamos la culpa? A Dios. ¿Y por qué Dios me castigó? ¿Y por qué me pasó esto? Examínate. El pueblo andaba mal, los dirigentes religiosos andaban mal. ¿Por qué Dios nos ha herido delante de los filisteos? Le echan la culpa a Dios. Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Así que, ¿cuál fue la decisión de ellos? Perdimos, pero para que no nos vuelvan a ganar y nos conquisten y nos volvamos sus siervos, vamos a Silo y vamos a traer el arca del pacto al campo de batalla. Esa arca estaba custodiada por Ofni y Finés, los dos sacerdotes, hijos del sumo sacerdote Elí. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo, que la tierra tembló. Miren, se pusieron bien contentos porque llegó al campamento de batalla, llegó el arca del pacto. Ahora sí les vamos a hacer, ¿verdad? Ahora sí. Dice: cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y ellos han de haber dicho: oigan, espérenme, les acabamos de ganar, los dejamos todos malheridos y están contentos. Pues ¿por qué están contentos? Deberían estar todos apachurrados, tristes, llorando, lamentándose, y no, están contentos. ¿Por qué será? Y entonces investigaron y supieron que estaban contentos porque había llegado el arca del pacto. ¿Y qué creen que dijeron los filisteos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento, y los filisteos tuvieron miedo porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes no fue así. Y una vez yo estaba hablando en un lugar donde estaba por ahí unos, ya ven que tienen unos monitos ahí de la santa, no sé qué. Y yo estaba hablando acerca de idolatría, hablando en contra de eso. Y, no digas eso, hermano, porque mira que
le tienen miedo a esas cosas. Así estaban los filisteos, ya tienen el arca, uy, nonita. Y se dijeron entre ellos, ya no lo vamos a leer, esfuércense filisteos, hay que luchar con mucho valor porque tenemos un enemigo muy poderoso en contra. Así que los israelitas pensaron que llevando el arca del pacto al campamento de batalla iban a ser invencibles, ¿verdad? Eso fue el pensamiento de ellos. Pero tenían razones históricas para pensar así. Les voy a dar 2 razones históricas. Cuando ellos iban a cruzar el río Jordán, dirigidos por Josué, ¿se acuerdan? Ya recorrieron los 40 años por el desierto, llegaron a orillas del río Jordán, del otro lado está la tierra prometida o la otra parte de la tierra prometida, pero está el río y no tenían cómo cruzarlo. Y Dios les da una orden, que los hombres encargados de cargar el arca la lleven, y cuando sus pies toquen el agua del río Jordán, ¿qué pasó? El río Jordán abrió sus aguas para que ellos pasaran en seco. Cuando las personas que llevaban cargada el arca, sus pies tocaron el agua del río, se abrió. Por eso les dije que era una caja mágica, ¿verdad? Y también cuando llegaron, ya estando del otro lado, iban a conquistar una ciudad que se llamaba Jericó, rodeada por una muralla inmensa, tremenda, fuerte. ¿Y cómo le vamos a hacer? Dios les dijo otra vez, agárrense el arca y le van a dar vueltas a la ciudad. Y ya en el último día, ¿se acuerdan? Tocan las trompetas, gritan, ¿y qué pasó con los muros? Se cayeron. Es que estaba el arca del pacto de Jehová, la caja mágica. Entonces ellos tenían razones para pensar que si llevaban el arca allí les iba a ir bien. No, pues cuando Jericó se cayó los muros, cuando pasaron por el río se abrió el mar, se abrió el río, pasamos. No, pues vamos a llevar el arca y con eso vamos a hacer pedazos a nuestros enemigos. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Capítulo 4 de 1 de Samuel, versículos 10 y 11. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. 30,000. Perdieron 30,000 hombres, ¿imaginan lo que es eso? Más los 4,000 que ya habían perdido antes. Ya han perdido 34,000 de sus soldados. Y el arca de Dios fue tomada, o sea, se la robaron los filisteos. Y muertos los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, los que estaban custodiando ahí el arca del pacto, los filisteos se los echaron y se robaron el arca. Eso fue lo que pasó. Los filisteos derrotaron a los israelitas, a pesar de que tenían el arca del pacto. Y yo les pregunto, ¿y por qué fue derrotado Israel teniendo el arca del pacto en el campo de batalla? ¿Por qué perdieron? Les voy a decir cuando menos 3 razones. Número 1, porque Dios no les ordenó que la llevaran, o sí se los ordenó. En las otras 2 ocasiones que les mencioné, fue Dios el que dio la orden. Tomen el arca, cárguenla y cuando los pies de ellos toquen el agua se va a abrir. Y en la otra ocasión, tomen el arca, cárguenla y con ella todos el pueblo denle vueltas a la ciudad de Jericó. Fue Dios el que ordenó que llevaran el arca. El arca no tenía poderes mágicos. ¿El poder de quién es? De Dios. De Dios, no de la caja. El poder está en Dios. Cuidado con confundirnos con los objetos. El poder está en Dios y Dios no ordenó que llevaran el arca, no les dio esa orden. Eso fue cosa que ellos se dijeron a sí mismos. Número 2, porque no vivían en santidad los dirigentes religiosos que llevaban el arca, Ofni y Finés. En el otro caso, ¿quién era el dirigente religioso de los israelitas cuando cruzaron el río Jordán y cuando conquistaron Jericó?
era Josué, y Josué era una persona que tenía una vida recta delante de Dios. Una vida recta delante de Dios, así que Dios estaba con Josué, apoyaba a Josué, bendecía a Josué, pero a estos pillos, para nada, a estos sinvergüenzas, para nada. Y la tercera cosa es el tema de hoy. Los israelitas usaron el arca del pacto como si fuera un amuleto de la buena suerte, y en lugar de bendición recibieron maldición, ¿verdad? Tomaron el arca como si fuera un amuleto de la buena suerte. Vamos a llevar el arca y eso nos va a dar buena suerte. Vamos a prosperar, vamos a ser bendecidos, nos va a ir bien, vamos a hacer pedazos a nuestros enemigos. Para nada, no pasó nada de eso, perdieron. Perdieron y murieron muchos hombres, porque usaron el arca del pacto como un amuleto de la buena suerte. Bueno, eso pasó hace mucho tiempo en el pueblo de Israel. Vamos al tiempo actual, la caja mágica del cristiano. ¿Saben que el cristiano también tiene su caja mágica? Un objeto de muy alta estima para el cristiano. Un objeto desde el cual, miren, Dios le habla a los cristianos. ¿Se acuerdan que Dios le hablaba desde el arca del pacto? Le hablaba a Moisés para que Moisés le diera el mensaje al pueblo. Bueno, esta caja mágica de los cristianos del día de hoy también le habla. A través de esa caja Dios le habla al creyente, de esa caja mágica del cristiano. También esa caja mágica no es de oro. La caja mágica del cristiano no está hecha de oro, no está recubierta de oro, pero es más valiosa que el oro. ¿Qué será esa caja mágica? Esa caja mágica no requiere de varas para cargarla porque es ligera. No está pesada, la puede uno cargar así con una sola mano así y llevarla a todas partes. No pesa mucho. Por último, esa caja mágica del cristiano no es una sola. En tiempos del pueblo de Israel solamente había un arca del pacto de Jehová, solamente una. Para todo el pueblo nada más había una. En el tiempo presente, esta caja mágica del cristiano no hay una, sino hay millones de cajas. Cada cristiano puede tener una o más de una, si quiere. ¿Cómo ven? Y desde esa caja Dios le habla al cristiano. A ver, ¿cuál es esa caja? ¿Ya adivinaron cuál es? ¿Cuál es esa caja? Aquí la voy a poner. Miren, parece caja, ¿verdad? La Biblia. La Biblia. La Biblia es la caja mágica del cristiano de hoy. Desde esta caja, como decía, Dios le habla al cristiano, ¿sí o no? ¿No nos habla Dios a través de su palabra, la Biblia? Sí. A través de este libro, de esta caja mágica, entre comillas, lo de mágica, Él nos dice, bueno, ya está la respuesta. Él nos dice cuál es su voluntad para nosotros. Voy a poner unos textos muestras, nada más. Por ejemplo, 1 Tesalonicenses 5:18 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Desde esa caja mágica que es la Biblia, Dios nos dice que su voluntad es que le demos gracias a Él en todo. Lo que nos parezca bueno, lo que nos parezca malo o regular, darle gracias a Dios en todo. También dice 1 Tesalonicenses 4, versículos 3 al 5, pues la voluntad de Dios, ¿qué es? Vuestra santificación, dice. ¿Qué es eso de santificación? Que os apartéis en general del pecado. Y aquí en particular habla acerca de la fornicación,
que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Él quiere su voluntad. ¿Cuál es para nosotros? Santificación. Que vivamos en santidad y que le demos gracias en todo, ¿verdad? Desde esa caja, desde la Biblia, Dios nos dice cuál es su voluntad. También nos dice lo que debemos hacer. ¿Qué debemos hacer? Por ejemplo, Mateo 22, versículos 37 y 39 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nos dice lo que debemos hacer: amar a Dios y amar a nuestro prójimo. ¿Se fijaron? ¿Qué más nos dice que debemos hacer? Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. También esa es otra cosa que nos dice que debemos hacer. Y yo puse nada más 2, pero hay más. ¿Qué le dice al esposo que debe hacer? Que debe amar a su esposa ¿como qué? No, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, se sacrificó por ella. Y a la esposa, ¿qué le dice esa caja mágica desde la cual habla Dios? Que se sujete a su marido, que esté sujeta a su marido. Y a los hijos, ¿qué les dice? Les dice: honra a tu padre y a tu madre. De esto hablamos ya el otro día. Y a los muchachos y muchachas en edad casadera, ¿qué les dice? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y a los jóvenes y señoritas en general, ¿qué les dice? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y así diferentes mensajes que contiene esta caja que llamamos la Biblia, que contiene lo que debemos hacer, donde Dios nos dice lo que debemos hacer. Pero también nos dice lo que no debemos hacer, ¿verdad que sí? Por ejemplo, Éxodo 20, 3 al 5, que también viene en el Nuevo Testamento, una cita parecida, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Así inician los 10 mandamientos, ¿verdad? Algo que dice el Señor que no se debe hacer. Mateo 19, 18, ahí es una continuación de los 10 mandamientos. Dice: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Algo que no debemos de hacer es no matar, no cometer adulterio, no ser ladrones y no decir mentiras. Son cosas que no debemos hacer. Mateo 19, 6, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. ¿Qué está diciéndole a los casados? Que no se divorcien, algo que no debemos hacer. Aunque esto depende no de una persona, sino de dos, ¿verdad? Porque con uno de los dos que se quiera divorciar, aunque el otro no quiera, de todas maneras se divorcian. Pero esto es lo que nos dice a los creyentes: no te divorcies. Son cosas que dice que no debemos hacer. ¿Qué más no debemos hacer? Efesios 4, 26 al 30, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, no guardes rencor. El que hurtaba, no hurte más. ¿Y qué más dice? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. No andar hablando con malas palabras, con maldiciones, con insultos, con groserías. Ay, es que se me salió, hermano. No que se me salió ni que nada. Cuidado, porque de la abundancia del corazón
habla la boca. Lo que tienes en el corazón es lo que va a salir por la boca. Y si te están saliendo malas palabras, esa basura tienes en el corazón. No contristéis al Espíritu Santo. Bueno, son algunas de las cosas que nos dice esa caja que llamamos la Biblia, que no debemos hacer. Y casi todo cristiano tiene una cajita de estas en su casa, ¿verdad? Casi todos. A ver, ¿quién tiene una Biblia en su casa? Levante la mano. En su casa, en su casa. O la que se trajeron era la única que tienen. ¿Verdad? Todos tenemos casi sales. Bien. Todos tenemos casi prácticamente una de estas cajas mágicas en la casa, ¿verdad? Muchas veces la tenemos en un lugar visible, algunas veces. Por ejemplo, en la sala de la casa. Hay unos hogares donde tienen un como atril así de madera muy bonito y encima una Biblia abierta. Se ve bien bonito. En la sala o en el comedor, ¿verdad? Bien bonito. Otros la tienen en la recámara, en su buró, al lado de la cama, duermen al lado de una Biblia, ¿verdad? Ahí está, bien bonito. Otros la tienen guardadita para que no se maltraten ni les toque el polvo ni nada, en un librario, ¿verdad? Cerradita, protegidita, bien cuidadita. Otros la traen en su carro de copiloto, la ponen aquí al lado, se sienta en el carro y ponen su Biblia al lado. ¡Sas! Llevo la Biblia al lado, mi caja mágica. Y hoy día muchos traen su caja mágica en todas partes, de un lado para otro la llevan y la pasean de todo, donde quiera que van. ¿Saben dónde la traen? Por eso me quedé con el celular, que siempre lo dejo en el coche. En el celular, aquí traen la caja mágica. La Biblia, ¿cuántos tienen Biblia en su celular? Bueno, bastantes. Tenemos la Biblia en el celular. ¿Cómo ven? Incluso por ahí algunos la han usado de salvavidas, entre comillas salvavidas. Recuerdo a un candidato a un puesto político muy alto en el país, que le preguntaron: oye, ¿qué libros has leído? ¿Cuáles son los que te gustan? Y lo primero que se dio la Biblia, sí. Fue su salvavidas decir la Biblia, ¿verdad? Bueno, por lo menos se sabía ese libro, la Biblia. Muchos tienen la Biblia, conocen la Biblia, saben de la Biblia, la traen en el celular, la Biblia. Sí, como les pongo aquí, la Biblia es una caja maravillosa que contiene tesoros, como el arca del pacto también tenía cosas preciosas ahí dentro, ¿verdad? Pero, ¿qué uso le dan muchos cristianos? ¿Qué uso le dan a esa caja mágica? Desgraciadamente la tienen de adorno, o peor aún, como un amuleto de buena suerte. Miren, voy a poner mi Biblia en un atril muy bonito en la sala, para que así me proteja. Yo decía hace ratito, la pantalla plana que acabo de comprar ahora con los aguinaldos, de que se la vaya a robar un ladrón. O la pongo en el comedor, en la mesa del comedor, porque así, teniendo la Biblia en el comedor, nunca va a faltar alimento en mi casa. O la traen en el carro, se la ponen así al ladito, porque así, no me va a pasar nada, no voy a tener ningún accidente de tránsito ni nada, porque va la Biblia conmigo. La tienen, pero ¿qué uso le dan? Desgraciadamente no la leen, no la estudian, no la escudriñan, como dice la misma Biblia, no meditan en ella y sobre todo no la obedecen. Fíjense, la tienen en la sala de la casa y se sientan frente a la sala, prenden su televisor, ahí está la Biblia y se ponen a ver programas de televisión indecentes.
Y ahí está la Biblia enfrente. La tienen en su cama, como decía hace rato, en el buró al ladito, y se acuestan a dormir peleados con la mujer. Pero ahí está la Biblia al ladito. Una Biblia que dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿verdad? ¿Qué deberían hacer? Levantarse los dos hermanitos peleados y ponerse de rodillas y pedirle perdón a Dios y reconciliarse. Porque eso dice la Biblia que tienen ahí en el buró. ¿Traen la Biblia en el carro? Sí, qué bonito. Pero como decía yo hace rato, ¿cómo manejan? ¿Cómo manejan? ¿Cómo se comportan con los demás conductores de los otros vehículos? ¿Con amabilidad? ¿O peleándose? A mí no me va a ganar, ahora verás. Y atravesándose y corriendo y brincándose los semáforos. ¿Cómo manejan? Pero traen la Biblia ahí al lado. ¿Para qué la traen? Es simplemente, ¿qué cosa? Un amuleto, ¿sí o no? Un amuleto de la buena suerte. Es que la traigo, me va a dar buena suerte, me va a proteger de un accidente, me va a cuidar. Eso se imaginan. Y la tengo en mi casa también, en la sala, Dios, para que me cuide la casa. Como si fuera un amuleto también. El colmo, los que tienen en su celular la Biblia y le suena el teléfono: bueno, hijo de tal por cual, ¿por qué no me trajiste eso que me quedaste? No, hombre, ya ni la frieras, desgraciado tú, quién sabe qué. Y hablando con insultos, hablando ofensas, en un celular donde tienen la Biblia. Y ahí tienen la Biblia, y estando la Biblia ahí en su celular, y dicen mentiras a su prójimo con el que le están hablando, le dicen groserías, insultos, ofensas, maldiciones, y ahí está la Biblia en el celular. ¿Saben qué? Mejor quítenla, elimínenla, es bien fácil. Mejor bórrenla. ¿Para qué la tienen? ¿Me explico bien? ¿Acaso piensan que les va a proteger? Es que tener la Biblia en el celular me la va a proteger de que no se me caiga, se me rompa o me la roben. Trayendo la Biblia, con eso Dios me va a no se me caiga. No se me va a caer porque tengo la Biblia aquí adentro. No me la van a robar porque tengo la Biblia aquí adentro. Y con la Biblia allá adentro y hablan cosas indecentes o groserías o insultos, mejor quítenla. En lugar de bendición, ¿qué van a tener? Como el pueblo de Israel, maldición. En lugar de bendición va a venir maldición. Porque estamos usando la Biblia, la palabra de Dios, como un amuleto. Un amuleto de protección o de la buena suerte. Vamos a la conclusión. La Biblia no es una caja mágica que da buena suerte al que la posea. No es eso. Es la palabra de Dios que trae bendición al que la escudriña para después obedecerla. Dice la Biblia en Juan 5:39: escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad las Escrituras. Para eso tienes la Biblia, para escudriñarla, para estudiarla, para sacarle todo el contenido y lo que quiere, el mensaje que Dios nos quiere comunicar. Escudriñadla. Y en ella os parece que tenéis la vida eterna. ¿Por qué? Porque ella es la que da testimonio de mí. ¿Quién es el que dice eso? ¿Quién dijo mí? Fue Jesús. Juan 13:17 dice: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis.
recuerdo haber leído un caso de un hombre que recibió un balazo aquí en el pecho, cerca del corazón. Una bala de calibre pequeño, y no le pasó nada, porque aquí en la bolsa de la camisa traía una de esas Biblias que caben en la camisa, gruesa, y la Biblia detuvo la bala y no dejó que llegara al cuerpo. Entonces yo les pregunto, ¿traer la Biblia aquí en el bolsillo de la camisa le trajo buena suerte a esa persona? No le pasó nada. ¿Le salvó la vida a esa Biblia que traía aquí en el bolsillo? La respuesta a las dos preguntas es no. No le salvó la vida, solamente le prolongó la vida un poco más de tiempo. Porque esa misma persona, algunos años después, murió de otra cosa. Y se murió. Pero en cambio, si tú tomas tu Biblia, la escudriñas, meditas en ella y crees el mensaje del Evangelio de Jesucristo que está en ella, eso sí te va a salvar la vida, pero no una vida de unos pocos años aquí en la tierra, sino te va a dar vida, ¿qué? Eterna, eterna. Eso sí te va a dar vida, y vida en abundancia, como dice el Evangelio de Juan. Amén. Escudriñarla, meditar en ella y creer lo que dice Dios en su palabra, especialmente el mensaje del Evangelio de Jesucristo nos dará la vida, pero la vida eterna, no la vida unos cuantos años como ese hombre que a fin de cuentas algunos años después se murió de otra cosa. Con esto terminamos el mensaje y vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Es bendita porque es tuya. Y te agradecemos que tú hayas guardado a través de los años la fidelidad de su contenido y también su integridad material, su integridad física, porque muchos hombres, gobernantes y escritores intentaron destruirla o desacreditarla, pero tú la has protegido para que llegue hasta nuestros días este precioso libro. Pero Padre, te rogamos que no lo usemos como un amuleto de buena suerte o de protección, sino demos el uso correcto, que la leamos, que la estudiemos con fidelidad, con asiduidad, y que creamos lo que ahí tú nos dices en tu palabra y vivamos de acuerdo a esa voluntad que tú revelas que debemos hacer y que no debemos hacer. Ayúdanos en este propósito en este año 2019 y que tú recibas toda la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén.